Chicos, tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a desarrollar el libro y el tema de lo que es comprensión de lectura, ¿no? Como ya lo hemos desarrollado en clases anteriores, ¿no? Hemos visto comprensión lectura básica, pero esta vez vamos a analizar las ideas principales, secundarias y cómo puede estar formado y estructurado un texto. Bueno, vamos a partir conceptualizando lo que es cómo se va a presentar la comprensión lectora, ¿no? El texto. Prácticamente el texto va a ser un conjunto de oraciones que van a transmitir un mensaje, ¿no? O un determinado asunto, lo hemos visto. Quien lo realiza va a ser el emisor, ¿no? Como autor del texto. Va dentro de esas oraciones, al momento de que el lector, ¿no? Recepte las ideas, va a tener, digamos, un mensaje. Va a tener un mensaje y con ello vamos a poder dividir las ideas secundarias de la principal para tener un título, ¿no? Y poder responder las preguntas que nos puedan poner en los casos. Entonces, dentro de estas características que vamos a ver en lo que es la comprensión lectora, se encuentra el párrafo, ¿sí? Que va a ser el espacio comprendido entre dos puntos y aparte. Lo podemos clasificar en párrafos fundamentales como en párrafos de enlace. Pero, ¿qué son los párrafos fundamentales? Bueno, lo vamos a distinguir del enlace porque los párrafos fundamentales son los que encierran de una manera general el pensamiento del autor. Prácticamente ya no es, consciente este texto para que tú crees tu propia autocrítica, no, sino te dice según el pensamiento que tiene el autor, ¿no? Llamadas también frases principales. También vamos a encontrar los párrafos de enlace, que son aquellos que sirven para ligar el pensamiento del autor, dando al escrito la conveniente dirección y el camino del párrafo fundamental, ¿no? Podemos decir que estas son las ideas secundarias, ¿no? Que prácticamente van a estar enfocadas o designan el párrafo principal. Entonces tenemos como párrafo principal, como frase principal, un párrafo normal que contiene una idea y su extensión depende de los propósitos del autor, como lo hemos visto, ¿no? En los párrafos fundamentales. Ahora, el texto va a presentar una estructura determinada. El contexto, que va a servir para interpretar adecuadamente un texto y conocer el mensaje en sí y las circunstancias que lo puedan rodear, ¿no? Al momento de leer, ¿no? El texto, vamos a encontrar una definición o una idea en conclusión que va a ser el contexto. Y todas las ideas secundarias van a apuntar hacia este contexto. Entonces hay que detallar muy bien los parámetros de comprensión. Y para ello son 4. Inicial vamos a partir del campo. En el campo vamos a hablar de texto, ¿no? Del texto y ver, digamos, en qué remite, en qué el texto, ¿no? Puede ser de manera científica, de manera filosófica, de manera de arte, ¿no? Pueden enfocarse o derivarse en diferentes tipos de campo, dependiendo del autor, ¿no? El tema que va a ser, digamos, una unidad, ¿no? En el cual va a englobar todo lo que se habla, ¿no? No define tanto, sino engloba prácticamente todo.
la idea principal que va a ser, ¿no?, el núcleo del texto, y estas van a concordar mucho con las ideas secundarias. El título, que va a ser la expresión para denominar el texto. Generalmente lo podemos encontrar como frase nominal. Entonces, una vez explicado cómo se estructuran las características, ¿no?, vamos a emplearlo en estos dos ejemplos que tenemos en el libro. Y tenemos lo siguiente. La boa, ¿no?, como texto, la boa más conocida y abundante en la Amazonía es sin duda la mantona, ¿no?, o también llamada boa constrictor, de coloración pardo negruzca y dotada de un vello moteado que se confunde en la hojarasca. Es capturada a menudo como mascota por sus hábitos inofensivos y grandes dotes como controlador de roedores en los asentamientos humanos. Vive en el suelo o en los árboles bajos y se alimentan principalmente de roedores menores, aves y casi cualquier cosa que logre capturar. De metabolismo lento, como todas las boas, debe pasar un considerable tiempo descansando luego de ingerir alimentos. Entonces, como tema, habla acerca de la boa, ¿cierto? La boa y el hábitat que tiene. Pero como título, ¿no?, o como idea principal, vemos que no habla de todas las boas, sino habla de una en general, una boa constrictor o también llamada boa mantona. Entonces te dice, el texto tiene como núcleo temático la boa. Te habla en general todas las boas, no, te habla una en específico, ¿cierto? El mimetismo de la boa constrictor, el hábito de la boa, de las boas, no, porque te habla el hábitat solamente de la mantona. Entonces yo pondría, digamos, como respuesta la letra D de la mantona. Sí te señala características físicas, pero no se limita solamente en eso, sino también te habla de su hábitat, ¿no? Cómo se alimenta, aparte de sus características, así que mayormente es capturada por los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la D. Ahora, nos dice en el siguiente ejercicio, el contenido textual es de dominio de la ecología, la somatología, la psicozoología, la cromatología y la ofiología. Nosotros detallando, digamos, del hábitat, nos habla así de un animal. El campo es, ¿no?, de un animal, pero si hablamos más específicos, hablan de los reptiles, ¿cierto? Porque hablamos de una boa, de una mantona. Entonces, nuestro contenido textual, por ser el campo, sería la ofiología, ¿no?, que es el estudio, características y hábitats de los reptiles como boas, serpientes, entre otras, ¿no? 3. ¿Qué idea no concuerda con el texto? Tenemos, la mantona se mimetiza. Sí, habla de la mantona. En la Amazonía, la boa constrictor es el animal más abundante. Sí, también te lo detalla en el texto, entonces sí concuerda. La boa constrictor es domesticable, sí, porque te ayuda a comer roedores, ¿no? La mantona es arborícola. También, en este caso no hablamos de la anaconda, ¿no?, que es otro tipo de espécimen. Está dentro, ¿no?, de lo que son los reptiles, pero hablamos simplemente de la boa, ¿no? La boa más conocida, en específico, la mantona. Entonces sería, la anaconda tiene metabolismo lento. Ese sería
la idea que no concuerda, ¿no? El título del texto sería Mantona, ¿no? Más específico, y su hábitat. O podría ser boa constrictor, ¿no? Porque también habla de sus características de la boa o de la mantona. Texto 2. Te dice, nada menos que 16.000 agudas púas sobre la espalda constituyen el arma más efectiva del erizo. Con ellas se las arregla sin problema para seguir con vida este pequeño animal, de unos 30 centímetros de largo y hasta 1 kilogramo de peso. Si le ataca un enemigo que sea más grande que una culebra, el erizo se pone inmediatamente a la defensiva. Se hace un ovillo y levanta las púas. Los gatos, por ejemplo, no tienen nada que hacer contra esta postura. Ningún perro se atreve tampoco a atacar a esta bola de pinchos. Teme las dolorosas heridas que se produciría en el hocico y en las patas. La coraza de púas de erizo es una fortaleza casi inexpugnable. Este singular órgano muscular se activa también, por cierto, cuando el erizo cae en el letargo invernal. Este le protege del frío y de los ataques enemigos. El conchol de púas, la más notable de todas las características del erizo, lo atrae ya consigo al venir al mundo este pequeño mamífero de familia de los devoradores de insectos, solo que las púas de los bebés de erizos nacidos en primavera son tan pequeñas, suaves y blandas que ni poniendo en ella la peor voluntad pueden las crías herir con ellas, un recurso de naturaleza destinado a proteger el canal del parto. Entonces, viendo el texto 2, ¿cuál es el mensaje o cuál es el tema de cuál nos habla, ¿no? Prácticamente nos habla de las púas y el mecanismo de defensa que tiene el erizo, ¿no? Que muy aparte de ser defensa también les ayuda a poder soportar el frío, ¿no? Entonces prácticamente se centra ahí, ¿no? Característica de su coraza, cómo se defiende, ¿no? Entonces nos dice, el texto versa sobre las púas, el erizo, el cuerpo del erizo, las púas del erizo. Serían las púas del erizo, ¿no? Porque te hablan de sus características, su mecanismo de defensa y también que sirve para que se protejan del frío. La idea medular del texto es las púas como mecanismo protectores del erizo, la reacción del erizo frente a otros animales, la defensa y protección del erizo, el sorprendente sistema de agresividad del erizo y la increíble lucha por la existencia de los erizos. Sería la defensa y protección del erizo. Probablemente el autor es de, según el campo en el cual se presenta, sería un zoógrafo, ¿no? Porque describe prácticamente las púas del erizo, ¿no? Sus características de él, su mecanismo de defensa, ¿no? Y la protección que tiene contra el frío. Entonces sería un zoógrafo.
Entonces, ya hemos podido reconocer y ver la estructura que puede tener el texto, ¿no? Vamos a proceder a explicar acerca de cómo se puede presentar diferentes estructuras, ¿no? Depende de los tipos de texto y la jerarquía de ideas, cómo va avanzando y desarrollándose el texto. Por ejemplo, tipos de texto según la jerarquía de ideas. Tenemos el texto analizante, donde al inicio, ¿no?, del texto va a comenzar la idea principal y continuamente con ella van a seguir las ideas secundarias. También tenemos el texto sintetizante, donde comienza las frases, ¿no?, o las oraciones con ideas secundarias, posterior a ello concluyendo una idea principal. El texto sintetizante o analizante, que son las ideas secundarias, ¿no?, inicio del texto, luego las ideas principales, la idea principal que va a estar en el medio, y posterior a ello las ideas secundarias. El texto analizante, sintetizante o encuadrado, donde la idea principal va a estar al inicio y al final, ¿no?, que va a concluir. Y el texto en paralelo, que va a estar, las oraciones van a tener cada una, ya no va a ser parte de una idea secundaria, sino también va a constituir ideas principales, ¿no?, a la vez. Estas informaciones no son adicionales, sino que van a ser independientes de cada una de ellas. Tenemos los siguientes ejercicios, ¿no? Texto 1 te dice: todos, de una manera u otra, tenemos experiencia estética. Nuestro ser consciente nos permite apreciar la hermosura de un cuadrado, la gracia de una bailarina o la torpeza de un actor. Así pues, todos vivimos lo bello o lo feo de los objetos que nos rodean. Vemos que tiene una conclusión, ¿no?, de la idea principal, y al inicio como una presentación de la idea principal, ¿no? Presenta, se une con las ideas secundarias y concluye con la idea principal. Por lo tanto, según el esquema que tenemos acá y la clasificación de texto, sería un texto analizante, sintetizante, encuadrado, ¿no? Por eso ponemos que sería la opción C. De igual manera se realiza el texto 2 y el texto 3. Bueno, chicos, estoy dejando como tarea solamente la página 7 y 9 de nuestro material para que presenten la próxima semana. Así que tienen todavía tiempo para que puedan adquirir el material y puedan pasar las claves del desarrollo de su libro y presentar la tarea en la fecha que les estoy indicando, ¿sí? No se olviden, por favor, marcar su asistencia, entregar la tarea en la fecha indicada, y cualquier duda o consulta que ustedes puedan tener me pueden escribir por interno. Eso sería todo por hoy, nos vemos en la siguiente clase. Y recuerden que también vamos a trabajar de la mano tanto nuestro libro práctico, ¿no?, el normal, el grueso, como el delgado, que es de full ejercicio. ¿Sí, chicos? En la siguiente clase vamos a ver el práctico, pero ya del tercer bimestre. Nos vemos en la siguiente clase.